Buenos días para todos mis queridos hermanos. Espero que estén bien, espero que estén gozando de las bendiciones de Dios y de todo lo que Dios nos da todo el tiempo. Así que bienvenidos a un domingo más, a un día del Señor donde nos reunimos, ojalá ya para alabarlo y ahora para alabarlo, adorarlo por medio de escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y ninguno de los que están acá está acá por casualidad. Si nos estás visitando, bienvenida, bienvenido. Espero que sea la primera de muchísimas veces. Y si eres de los que siempre viene, pues viniste en un día especial. Hoy empieza un milagro en tu vida o Dios va a confirmar un milagro en tu vida a través de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. No puedo terminar la serie sin contestar algunas preguntas difíciles que no quiero que queden en el aire, sino que más bien podamos ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esas preguntas en cuanto al divorcio. Así que voy a hacer dos cosas. Primero voy a repasar rápidamente algo que ya vimos, pero me parece que es importante que lo volvamos a escuchar desde otras perspectivas. Y por último, voy a tratar de contestar unas preguntas acerca del divorcio. Y para eso les invito a que vayan a sus Biblias y busquen en Mateo el capítulo 19, Mateo 19 del 1 al 12, allí es donde vamos a estar el día de hoy. Mateo 19, versículo 1 al 12, lo que puede destruir tus votos matrimoniales. Entonces vamos a estar estudiando acerca de este tema. ¿Y qué mejor maestro que el Señor Jesucristo para hablarnos de esto? Entonces, antes que todo, vamos a poner una base bíblica al respecto y después de eso vamos a empezar a conversar o a escuchar qué es lo que dice Dios en su palabra. Entonces vamos a leer el capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 12. Mateo 19, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¡Wow! Tremenda enseñanza del Señor Jesucristo para definir cualquier cantidad de cosas si lo pusiéramos a estudiar versículo por versículo, palabra por palabra. Lo que vas a notar en la Biblia es que la Biblia tanto empieza como termina con una boda. La Biblia comienza con una boda en el capítulo 2 de Génesis, entre Adán y Eva, y luego termina con una boda en el libro de Apocalipsis entre Jesús, a quien el Señor llama el novio de la iglesia, y su esposa, la iglesia. Así que el libro de Apocalipsis en la Biblia dice que la historia termina con una boda, la cena nupcial del Cordero, para los que la han leído, cuando nosotros como iglesia estamos unidos como novia a nuestro novio, el Señor Jesucristo. Y esa es la analogía de la Biblia. Ahora, si vuelves a leer el libro de Génesis, algunos de ustedes quizás se pregunten, hombre, ¿por qué es tan difícil el matrimonio?
¿Por qué es que es tan difícil? Simplemente parece que hay ataques constantes sobre él. La razón se encuentra siempre en ¿qué dice la Biblia? Bueno, la primera boda en Génesis capítulo 2 se da, pero en Génesis capítulo 3 aparece Satanás. Tan pronto como la boda termina, la guerra comienza. Así que la primera boda sucede en capítulo 2 de Génesis entre Adán y Eva, y Satanás no aparece hasta el capítulo 3. La gran idea de esto que lo está explicando es que pasando en esta vida, tan pronto como la boda es terminada, se declara la guerra. En realidad, no es hasta después de la primera boda cuando Satanás aparece y dice, tengo que destruir esto. Y he aquí por qué. Un poco de teología en esto. Porque el libro de Malaquías nos dice en el capítulo 2, versículo 5, que el Señor quiere que los matrimonios piadosos lo que hagan es buscar una descendencia piadosa para poder criar más generaciones que le sigan al Señor. Literalmente dice, porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, cada vez que Dios une a alguien con alguien es para que esas personas se multipliquen y que vivan una vida de tal manera que sus generaciones vayan a vivir también para el Señor. Como hablábamos, el matrimonio es un reflejo de la unidad de Dios. Cuando te arrodillas ante el señorío de Jesús, no solo cambias tu vida, sino también cambias tu legado, tu linaje. Y esto es lo que Dios quiere hacer por nosotros y lo que va a hacer por algunos de ustedes el día de hoy. Recuerda esto, tu cónyuge no es tu enemigo, pero tú y tu cónyuge sí tienen un enemigo. Ahora, la gran idea de esto es que tu cónyuge con quien estás casada o casado no es tu enemigo, pero tú y la persona con quien estás casada tienen un enemigo y tu enemigo quiere que pienses que es tu esposo o tu esposa tu enemigo. Así que lo que hace Satanás es siempre lo mismo desde Génesis. Intenta convertir algo muy lindo que Dios creó, que es la relación entre marido y mujer, esposo y esposa, para convertirla en una relación entre un hombre contra la mujer o una mujer contra el hombre. Pero hay buenas noticias, como siempre, en la palabra para esto. Cuando Jesús vino, vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados, derrotó a nuestro enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahora el pueblo de Dios puede estar lleno del Espíritu del Señor Jesucristo. Tiene como maestro el Espíritu Santo y como mapa de vida la palabra de Dios. Y si alguien está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, que es una nueva creación. Es como si hubieras vuelto a empezar. Es como hacer el reset, reinicio en la computadora. Así que mira esto, puedes tener un nuevo matrimonio con el mismo esposo o la misma esposa. Por el poder del Espíritu Santo que está en ti, pueden convertirse en nuevas personas. Así que esa es la esperanza que hoy tenemos que nos sostiene y nos alimenta. Bien, ahora en Mateo capítulo 19 vamos a tratar con algunas preguntas difíciles sobre el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio. Y si les gusta mucho la Biblia, que yo sé que en nuestra iglesia les encanta la palabra de Dios, te aseguro que este mensaje te va a bendecir. Algunos fariseos, esos eran los doctores de la ley, los que estudiaban supuestamente la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y enseñaban a la gente. Y estos hombres guiados por el enemigo vienen donde Jesús, ¿sí? Y quieren probar a Jesús. Dice que se acercaron para tentarle con una pregunta. Y la pregunta también va a finalizar también con nosotros. Al final de un sermón como este o cualquier sermón, pero específicamente esto, vas a tener un reto, una prueba. ¿Qué vas a hacer con el matrimonio, el divorcio y la sexualidad de acuerdo a lo que la Biblia enseña? Porque algunos podrían estar pensando o han pensado así. Bueno, si Jesús me pidiera que renunciara a esta parte de mi vida sexual, o si Jesús me pidiera que honrara mi matrimonio de esta manera, o si Jesús me pidiera que hiciera esto con una decisión sobre el divorcio que quizás estoy contemplando, pues entonces mejor me voy a retirar de la iglesia o de caminar con el Señor. Puede ser que eso suceda. El enemigo siempre trabaja de esa manera. ¿Y puedo señalar esto? Bueno, si esa es tu postura, si esta es tu posición hacia Jesús, en realidad no confías en Él. Lo que estás haciendo es poniendo a prueba a Jesús. Y no queremos poner a prueba a Jesús. Lo que queremos es confiar en el Señor Jesucristo porque creemos que sus palabras, sus mandamientos son buenos para nosotros. Así lo dice la Biblia.
Miren, esto lleva ocurriendo por más de 2000 años. La mayor prueba que se enfrenta la gente el día de hoy, sobre todo en la cultura de hoy que está tan confundida, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con el matrimonio? ¿Qué vas a hacer con la sexualidad? La respuesta solo se halla en el señorío del Señor Jesucristo. O sea, cuando aceptas que lo que Dios dice es el camino correcto. Así que vienen, lo prueban y le preguntan, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es legal divorciarse por cualquier motivo? Bueno, observa el lenguaje y el motivo por lo cual están haciéndole esta pregunta a él, el Señor. Porque aquí hay un trasfondo que tenemos que estudiar un poquitito. En aquel tiempo también habían otros maestros aparte del Señor Jesucristo. Por supuesto, nadie como Jesús. La misma gente decía: ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? Y por eso le seguían. Pero habían algunos más, y estos hombres, los fariseos, citan Deuteronomio 24. Ahí es de donde nace esta pregunta. Pero en aquellos días había dos tipos de pensamiento o dos escuelas de dos maestros judíos que enseñaban también al pueblo. Una era acerca del adulterio, la escuela de Shammai. Y lo que él creía es que en el Antiguo Testamento solo se permitían divorcios en casos de impureza o adulterio. Y creía que no solo lo permitía, sino que Dios lo ordenaba, exigía el divorcio en esa situación. Por el otro lado estaba la otra historia, el otro motivo por el cual este hombre decía que el divorcio era correcto. Era cualquier motivo se podía divorciar. Entonces, un marido podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Ese era el lenguaje de este maestro, que es Hillel. Y ese era su lenguaje. Y voy a citar lo que él mismo decía. Cualquier cosa, como en el contexto de aquel día, como quemar el pescado o las tostadas o cocinar mal. Eso era causa también de divorcio en aquellos días. Entonces estos hombres, sabiendo estas dos posiciones que había, vienen a tentar a Jesús y le dicen: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo, por cualquier razón? Lo que hacen los fariseos es decir: Jesús, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de Shammai o de Hillel? Ahora observa lo que el Señor Jesucristo les contesta, la sabiduría de Dios. El versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mira lo que hace Jesús. Porque lo que hace Jesús en este momento es que él fundamenta el matrimonio en la palabra de Dios. No en la cultura, no en la opinión popular, no en la filosofía. Él les dice: no has leído. En ningún momento se menciona ninguna otra cosa. Él dice: no has leído. Él no dijo: no has escuchado nada de la cultura que te rodea. No dice: no has aprendido de tu profesor de estudios de género. No dice: si no has visto a tu influencer favorito en TikTok o a tu show de programa favorito en la televisión o al podcaster a quien sigues o la autoridad de vida que no tiene ningún temor a Dios. Él no dice, él lo que dice: no has leído. ¿Qué? En la palabra de Dios, en la palabra del Dios viviente. Mire, aquí está la gran idea. Debes entender esto. Satanás tiene un plan para maldecir. Dios tiene un plan para bendecir tu matrimonio, pero Satanás tiene siempre un plan para maldecir, para destruir tu matrimonio. En San Juan 10:10, Jesucristo, hablando del enemigo, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para robar, para matar y para destruir. Para eso viene Satanás, para destruir todo lo bueno que Dios quiere hacer y que siempre ha hecho. Pero Jesús dice: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás viene a destruir, a matar y a destruir. Jesucristo viene a darte vida y vida en abundancia. En última instancia, así que tú eres el que decide en cuál plan estás. ¿Estás en el plan en que Dios quiera bendecir tu matrimonio? Porque está en su palabra, en la Biblia. O en el plan de Satanás, que quiere maldecir tu matrimonio, que quiere destruir el matrimonio, y este plan está basado en lo que el mundo piensa. Así que todo lo que tienes que hacer para decidir si tu matrimonio será bendecido o maldecido, es decir, si vas a mirar la palabra de Dios o al mundo para saber cómo manejar tu matrimonio. Lo que hoy vas a escuchar, querido hermano, hermana, está fundado
en el amor que les tengo. Por ninguna razón piensen que estoy tratando de atacar, sino de iluminar un poco con lo que dice la palabra de Dios, sobre todo las palabras de Jesús, que dice Dios acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Pidiendo disculpas, voy a usar una ilustración que lo hemos vivido en mi propia familia, hablando del cáncer. Perdona la ilustración que voy a usar, pero si el cáncer está dentro de ti, si el cáncer está dentro de tu familia o dentro de tu matrimonio, si yo predico con un plumero y pido perdón por 30 cosas que voy a decir y lo maquillo todo y lo hago sonar muy suave, no tan grave, no voy a sacar el cáncer de tu familia o de tu matrimonio. Lo que tengo que hacer para poder sacar ese cáncer, tengo que ir muchísimo más profundo. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva, activa y más afilada que una espada de doble filo. Es como una herramienta de corte. Lo que necesitas es un bisturí, que es el elemento en la sala de operación más filoso que hay, para entrar en tu familia, en tu corazón, en tu hogar y cortar aquello que Satanás está usando para destruir tu matrimonio. Y duele. No en balde, por eso duermen a los pacientes que van a ser operados, porque duele. La Biblia va a decir cosas sobre el matrimonio, la sexualidad y el divorcio que son muy controvertidas o controversiales para el mundo. Así que puede ser que pienses que lo que voy a decir está muy controversial, muy controvertido. Y quizás lo estás pensando porque has estado escuchando demasiado lo que dice el mundo, demasiado lo que dicen tus amigas y tus amigos. Que si tienes ese tipo de amigos y amigas, me pregunto, si eres cristiana y cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, ¿por qué todavía estás escuchando a esas amigas, amigos? ¿Y por qué tienes ese tipo de amigas o amigos? Solo para que lo pienses. Mi respuesta a esto de controvertido es: ¿controversial para quién? ¿A quién esto es controversial? Porque lo que dice el mundo sobre el matrimonio es controversial para el cielo. Prefiero estar satisfecho con agradar a Dios que estar tratando de estar satisfecho agradando a este mundo. Prefiero estar complaciendo al Señor que complacer a este mundo, un mundo que está completamente controvertido contra sí mismo. Prefiero escuchar los aplausos y la alabanza del cielo que los aplausos y la alabanza del mundo, o convertirme en alguien polémico delante del trono de Dios. ¿Por qué es que la gente quiere seguir llamando normal a algo que no es normal? ¿Por qué querríamos seguir lo que el mundo llama normal para el matrimonio? Piensa un momento, ¿cómo se ve realmente normal en nuestra cultura de hoy? Mira, si ves la cultura y el mundo de hoy, abre tus ojos. Lo que hay es vidas frustradas, deprimidas, medicadas para cómo sobrellevar la vida, pasando por divorcio tras divorcio, confundidas sobre su identidad y terminando solas y heridas. Y si ese es el resultado de lo que el mundo llama normal, ¿por qué querríamos nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, imitar el modelo del mundo en lugar de imitar el modelo, el diseño de Dios para el matrimonio? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es siempre lo que importa. ¿Qué dice Dios? Y quiero que vean que el plan de Dios para el matrimonio sí funciona. Siempre ha funcionado y siempre funcionará. Lo hizo Dios. Es una bendición. Bendecirá tu vida, bendecirá la vida de otros. Y déjame resumir esto rápidamente. Las personas con las tasas de divorcio más bajas son personas conservadoras que creen en la Biblia y que asisten regularmente a una iglesia juntos. Esas son las tasas de divorcio más bajas. Los protestantes, como nos llaman, conservadores activos que asisten regularmente a la iglesia, tienen más o menos un 35% de probabilidades menos de divorciarse en comparación con quienes no tienen ninguna afiliación a ninguna iglesia bíblica, donde se predica lo que dice la palabra de Dios. Así que déjame seguir. Lo que hace Jesús dice, ¿no has leído que hay bendición en lo que Dios dice? Él respondió que al principio al Creador los hizo femenino y masculino. Define, solo hay hombre y mujer, no existe nada más, es hombre o mujer. Y no quiero sonar confrontativo, pero en nuestra cultura es necesario decir esto y decirlo con claridad. Dios creó al hombre y a la mujer, punto. A menudo escuchamos a personas, incluso a políticos, a comentaristas en los medios de comunicación, en ese montón de mujeres que se han hecho expertas
expertas en relaciones, en vida. Esos hombres que son expertos en vida y relaciones, que no conocen a Jesucristo, opinando y diciendo que Jesús ni siquiera definió el asunto de género o del matrimonio, pero están totalmente equivocados porque Jesús sí lo hizo. Jesús explicó el matrimonio y todo lo que pone es el diseño original. ¿No has leído lo que el Señor escribió en Génesis? Enseñó que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, definición del matrimonio, quienes se unen en un pacto para convertirse en una sola carne y vivir en esa alianza durante toda la vida y hasta que la muerte los separe. En otras palabras, cuando Jesús define el matrimonio, lo presenta como una relación entre un hombre y una mujer de un compromiso, de un pacto, no de un contrato como hablamos. Y hay una razón importante para esto. Quien diseña algo tiene también la autoridad para definir cómo funciona. Quien lo diseñó dice cómo funciona. Por eso el diseño del matrimonio no proviene de las decisiones de los gobiernos o de las cortes supremas humanas. El matrimonio fue establecido por Dios mismo y Él es quien tiene la autoridad final sobre su propósito y sobre su significado. Y Jesús dijo esto, dijo, de hecho, importante, Él dice, esta es la definición de matrimonio. Y cualquier otra cosa que no encaje con la definición de matrimonio de Dios, no es matrimonio a los ojos de Dios. No importa cómo le llames, no es matrimonio, Dios lo definió. Y eso es lo que dice Jesús. Esto es lo que es un matrimonio, en el versículo 5. Dijo, por esto el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y los dos serán una sola carne. Esto es importante, ya no son dos, son uno, ya no son dos. Si seguir el camino de Dios para el matrimonio trae bendición, entonces apartarse del diseño de Dios inevitablemente, lo quieras o no, traerá dolor y consecuencias negativas. Así que por favor, ¿le tomarías en este momento la mano a tu esposo o a tu esposa? Un momento nada más. Ahí donde están, ¿le tomarías en este momento la mano a tu esposo o a tu esposa en este momento? Y quiero que digan esto en voz alta, ¿ok? En voz alta. Mientras se están tomados de la mano, digan esto en voz alta. Y aquellos que están solteros, escuchen también y díganlo también. Padre, háblanos. A ver, 1, 2, 3. Padre, háblanos. Así que lo que estamos haciendo ahora es que los hijos e hijas del Señor, le acabamos de decir al Señor, habla porque tus siervos escuchan. Puedes seguir tomándole la mano o puedes soltarlo o soltarla como tú quieras. Depende de cómo esté en el día de hoy. Así que lo que está diciendo aquí, cuando Jesús dice que ya no son dos sino uno, quiere decir que tu cónyuge cuando te casas es tu máxima prioridad por encima de todo y de todos. Así que deja que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida. Entonces, eso es lo primero que quiero que hoy recordemos en nuestro estudio. Poner tu carrera o tus hijos por encima de tu cónyuge es la primera cosa que puede hacerle daño a tu matrimonio. Una forma fácil de destruir el matrimonio es priorizar otras cosas por encima de tu esposa, por encima de tu esposo. Pero déjame hablar con los hombres, como hombre, hablando de hombres. Así que la teología de la madurez, lo que la Biblia dice acerca de esto. Observa que en el libro de Génesis que Adán se encuentra en el huerto del Edén y Dios lleva allí a la esposa, a Eva, al jardín. Y Adán es puesto en el jardín y dice que el Señor lo puso ahí para trabajarlo y guardarlo. Escucha eso, Dios lo puso allí para trabajar y para cuidarlo. O sea que Dios le pone al hombre una vocación, una carrera, un trabajo. Pero a Eva el Señor la crea como ayudante para Adán. Y lo que voy a decir es antipolíticamente correcto, pero bíblicamente correcto, y me quedo siempre con lo bíblicamente correcto. Esto significa que la forma en que Dios diseñó a las familias es que hay un marido y una esposa
que son iguales porque son creados a la imagen de Dios, pero no son equivalentes. Marido, tu trabajo en tu familia es ser el cabeza cariñoso en tu hogar. Y tu esposa en tu familia es la ayudante respetuosa de tu hogar. La tentación siempre vendrá entre los hombres, es poner la carrera por encima del matrimonio, el trabajo por encima del matrimonio. Porque cuando Dios nos crea para trabajar. ¿Escucharon eso, no? Para trabajar. Hoy el mundo no quiere trabajar, todo lo quiere fácil. Y la tentación de muchos hombres es poner su trabajo o su carrera por encima del matrimonio. Y escúchame, por favor, maridos, nunca deben hacer eso porque usted no es una sola carne con su trabajo, usted es una sola carne con su esposa. Tu empleador puede conseguir otro nuevo empleado, pero tu esposa no puede conseguir un nuevo marido. Nunca debes priorizar otras cosas sobre tu mujer. Puede ser que haya temporadas, claro que sí, en que no te queda otra, pero las circunstancias son diferentes. Pero después vuelves y le dices, o le puedes decir, mira, en este momento necesito dedicarme a esto, pero apenas termine esto, volveremos y vamos a hacer las cosas bien como antes las estábamos haciendo. Es solo una temporada. Ahora, las esposas. La tentación es poner a los hijos por encima de los esposos. Poner a los hijos por encima de los esposos. Es la tentación y se da en diferentes etapas de la vida. Prioriza a tus hijos por encima de tu marido y escucha, nunca debes hacer eso. Aunque tus hijos literalmente provienen de tu carne, la Biblia no dice que tú y tus hijos son una sola carne. La Biblia dice que tú y tu esposo son una sola carne. Dice que eres una sola carne con tu marido y tu trabajo es mantener esa prioridad por encima de cualquier otra prioridad. ¿Por qué? Porque aunque esos niños vienen de tu carne, tú no eres una sola carne con ellos, es tu marido. Miren, muchas parejas no se divorcian en los primeros años de matrimonio, sino décadas después, porque nunca se priorizaron mutuamente. Sin embargo, cuando llegan los hijos, a veces la atención y la energía de la esposa se concentran casi completamente en los hijos. Pero con el tiempo, el matrimonio empieza a descuidarse. Disminuyen la conexión, la intimidad, el tiempo juntos, dejan de salir, etcétera, etcétera. Si esta dinámica continúa durante años, la relación entre los esposos se debilita. Y cuando los hijos crecen y se van de casa, la pareja descubre que su matrimonio ya no tiene la misma cercanía ni el fundamento. Y podríamos hablar aquí de muchísimas otras cosas. Muchas veces el esposo joven nunca aprende a manejar o enfrentar las emociones del matrimonio, aquellas que son intensas, o las emociones de sus esposas. Sabe que si intenta poner límites o corregir ciertas situaciones, puede seguir un conflicto entre él y ella, y fuerte. Y por temor a esa reacción decide evitarlo entonces. Con el tiempo, ese miedo le impide ejercer un liderazgo saludable en su familia. Como resultado, entonces el hogar termina siendo guiado más por las emociones, las reacciones emocionales, que por el liderazgo sabio y responsable de un marido sano. A veces, sin darnos cuenta, el matrimonio empieza a debilitarse cuando toda la energía se enfoca en los hijos y la relación entre los esposos queda en segundo lugar, en segundo plano. Con el tiempo uno se concentra en los hijos y el otro en el trabajo y en otras responsabilidades y poco a poco empiezan a vivir vidas separadas. Pasan los años, los hijos crecen, se van de la casa y entonces la pareja descubre que la relación que los unía está completamente árida, debilitada, no existe. Y se preguntan qué pasó, cuando la realidad de lo que ocurrió es que dejaron de hacerse prioridad el uno al otro, dejaron de hacer la prioridad del matrimonio su prioridad. Y por eso es tan importante recordar el orden que Dios estableció. Después de Dios, el esposo y la esposa deben cuidarse y priorizarte mutuamente. Cuando protegemos esa relación, toda la familia también se fortalece. Voy a repetir eso. Cuando tú priorizas, cuando tú pones de prioridad, de primer lugar, a Dios y luego tu esposa o tu esposo, la familia se fortalece. Recuerda esto. Entonces nunca lo hagas. La segunda cosa que tengo allí es que puedes poner tus padres por encima de tu cónyuge.
Por eso dice la Biblia, Jesús dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo hablamos la semana pasada. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Esto significa que cuando una persona se casa, comienza una nueva familia. Voy a repetir, cuando alguien se casa, comienza una nueva familia. A veces los padres con muy buenas intenciones, un corazón muy grande, pero con poca sabiduría, dicen, estamos felices de añadir un hijo o una hija a nuestra familia. Pero lo que está ocurriendo es totalmente algo diferente. Su hijo o su hija acaban de formar su propia familia. Ellos no se añaden a tu familia, ellos iniciaron una familia. Eso no significa que dejen de amar o respetar a los padres. Al contrario, siempre deben honrarlos. Pero ahora su responsabilidad número uno es cuidar y dar prioridad a su esposa, a su esposo, a la nueva familia que han formado. Por eso cuando un hijo se casa, la relación cambia un poco. Los padres siguen siendo muy importantes, pero pasan a ser la familia extendida, mientras que el matrimonio se convierte en la nueva familia principal. Y esto es importante en nuestra cultura, porque nosotros seguimos priorizando muchísimas veces a los padres. Y ya esa no es la prioridad. Y a algunos padres, en falta de sabiduría, a veces de conocimiento bíblico o temor de Dios, o porque así fueron criados también, meten en sus hijos la idea de que ellos siguen siendo la prioridad. No es así. Bíblicamente la prioridad es el esposo o la esposa y los padres vienen a ser la familia en extensión. Entender este principio ayuda a que haya paz, respeto y equilibrio en las decisiones de la vida familiar, como las celebraciones, las vacaciones y muchas otras cosas. Cuando una pareja se casa, algo muy importante sucede, empieza una nueva familia. Y esto tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos vamos a tener problemas más adelante en la vida. Si eres esposo o esposa, también es bueno que ames profundamente a tus padres. Pero llega un momento en que el padre entrega en matrimonio a la hija. Bueno, yo no tuve hijas, mi hijo va a tener ese dolor y placer al mismo tiempo de caminar con sus hijas por el pasillo y cuando pongan la mano de su hija y se la pongan al futuro esposo, mi hijo estará entregando esa muchacha, esa hija, a este hombre. Entonces ya cambia, la prioridad ya no es de papá, ahora es él, ya no soy yo. Y esto es importante. En este país, en Estados Unidos, cuando alguien se casa, la mujer cambia de apellido, tiene que ponerse el apellido de el esposo. En nuestra cultura no, en nuestra cultura es optativo. Usted se llama X apellido y pones al final de Salazar. Y porque quiere seguir conservando eso, pero resulta que la Biblia dice, no, espérate un momentito, es que cuando te casas, ahora eres parte de esta familia, ¿sí? Y esos son conceptos contrarios a todo lo que hemos escuchado y que se nos ha enseñado, pero es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora es ese esposo que va a cuidar de ti, es el que va a ser el líder de esa nueva familia. Ya no es tu papá, ya no es tu mamá. Eso no significa que el padre pierda su lugar o su amor. Siempre tendrá un lugar en el corazón de la hija, pero ahora la prioridad de la vida de esa hija es su matrimonio. Por eso Dios estableció este principio tan claro, honrar a los padres siempre, pero construir y cuidar primero el nuevo hogar que Dios está formando a través del matrimonio. La Biblia lo dice claramente en Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Mandamiento. Dios dice que va a bendecirte si honras a tu papá y a tu mamá con respeto, con gratitud, con cuidado, reconociendo el lugar que Dios le dio en nuestras vidas, pero reconociendo cuál es el lugar de ellos ahora que estás casada o casado. Sin embargo, en la cultura que vivimos muchas veces nos enseñan lo contrario y nos anima, y escuchen esto, nos anima a las personas a culpar a los padres por todo lo que les ha pasado,
a vivir en resentimiento o a romper las relaciones por lo que sucedió. Pero el camino de Dios es diferente. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre en medio de sus imperfecciones y sus dificultades. Abrimos la puerta de la bendición, de la abundancia de vida en nuestras vidas, aún y cuando honramos a aquellos padres que quizás no fueron lo que quizás tuvieron que haber sido, pero lo amamos y los honramos. Honrar a los padres no significa que todo fue perfecto y que quizás ignoramos las heridas del pasado. No, no, no. Significa que decidimos responder con un corazón que busca la paz, el respeto y la gracia de Dios que el Señor nos ha mostrado. Y cuando caminamos en ese camino, experimentamos entonces la bendición que Dios ha prometido. Honrar a padres se ve de manera diferente en cada etapa de la vida. Cuando somos jóvenes y vivimos bajo su cuidado, honrarlos significa obedecerlos y aprender de ellos. Pero cuando crecemos, formamos nuestra propia familia y tomamos nuestras propias responsabilidades, honrarlos significa seguir respetándolos, valorarlos y darles un lugar importante en nuestra vida, pero poniendo como prioridad a mi esposa o mi esposo. Al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que el matrimonio, la prioridad principal, pasa a ser nuestro cónyuge. Entonces nuestros padres tienen que entender que fue lo que Dios estableció. Cuando ese orden se invierte y los padres se colocan por encima del matrimonio, la relación de la pareja puede comenzar a debilitarse. Empiezan a haber problemas en la pareja. Pero hay otra cosa que también puede dañar seriamente el matrimonio. Cuando cada uno empieza a ponerse a sí mismo en primer lugar. Por eso les invito a que se tomen un tiempo de silencio con el Espíritu Santo y examinen sus corazones en este asunto. ¿Cómo estamos en esto que estamos hablando? Todos nosotros tenemos una tendencia natural, de una forma en que reaccionamos en el matrimonio y muchas veces sin darnos cuenta. En el fondo, normalmente nos movemos en dos actitudes. O vivimos pensando primero en nosotros mismos, o aprendemos a vivir con un corazón dispuesto a servir. El modelo que Dios nos llama a seguir es el de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuántos han sido rescatados? Amén. Si es así, recuerda por qué fuiste rescatado, porque Él vino a servir, no a ser servido. Y estas son cosas importantes que tenemos que recordar como principios de vida. Cuando ese espíritu de servicio llena el corazón de un esposo o de una esposa, el matrimonio comienza a reflejar el amor de Cristo y se convierte en lugar de gracia, cuidado y bendición. ¿Cuántos no quieren un hogar lleno de gracia, cuidado y bendición? Pero aquí hay dos cosas, hay dos actitudes que tenemos en el matrimonio. Hay dos actitudes que moldean un matrimonio. Esta es la primera, cuando dos personas viven para sí mismas. En el fondo, en cada matrimonio suele predominar una de estas dos actitudes en el corazón. Un corazón que toma de manera egoísta, un corazón que sirve de manera generosa. Dependiendo de cuáles sean estas actitudes o estas actitudes dominen el matrimonio, entonces tendrás cierto tipo de matrimonio. Entonces, y probablemente mientras escuchas esto vas a pensar, pastor, creo que ese somos nosotros, de acuerdo a lo que voy a decir. Entonces, hay personas o dos personas que viven para sí mismas. Esa es la primera, dos personas que viven para sí mismas. Cuando un matrimonio, ambos viven pensando en sí mismos primero. El matrimonio se siente una batalla constante, una batalla constante. Todo se convierte en una lucha de voluntades. Entonces está el yo quiero esto, pues yo quiero lo otro, aquí quiero comer, no, yo no quiero comer aquí, yo quiero comer aquí. Todo termina siendo una competencia en que siempre guían a una gran discusión. Cuando dos personas viven como tomadores egoístas, el matrimonio se convierte en una batalla permanente. Y entonces, ¿eres una persona egoísta? ¿Eres de los matrimonios donde piensas siempre en ti mismo? ¿O eres como estos? Cuando uno sirve y el otro toma. Cuando uno sirve y el otro solamente está recibiendo. En algunos matrimonios ocurre algo diferente. Hay una persona que siempre está dando y otra que siempre está tomando, siempre está recibiendo. En ese caso, el matrimonio no parece una batalla, pero en realidad se convierte en una relación muy desigual. Una persona siempre cede,
siempre se sacrifica, siempre evita el conflicto, mientras que la otra persona impone su voluntad, levanta la voz y manipula las emociones con enojo o presión. Bueno, si eres soltero, escucha lo que acaba de decir y con la persona que estás, mira qué tipo de persona es, porque si esa persona es una persona que impone su voluntad, levanta la voz y manipula con emociones a través del enojo y presión, de una vez empiecen a hablar y quizás empiecen a orar y a tomar la decisión de que esta no es la actitud o esta no es la persona. Y esto no es cuestión de género. A veces ocurre en el esposo, a veces ocurre en la esposa, pero el resultado siempre es el mismo. Una persona domina, la otra sufre en silencio. Y lo triste es que en estos matrimonios una persona piensa que todo está bien, mientras que la otra vive frustrada y herida. Ese matrimonio no parece una batalla, pero se siente como una carga injusta. Bueno, entonces, ¿cuál es el matrimonio que Dios realmente quiere? Entonces, aquí nos encontramos este tipo de matrimonio. Es el que todos anhelamos, cuando dos personas están llenas del Espíritu de Jesucristo. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando ambos esposos viven con ese corazón, el matrimonio cambia completamente. Entonces, cada uno entra al matrimonio pensando, escuchen, así es como se debe entrar al matrimonio, se debe pensar en el matrimonio. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo bendecirte? ¿Cómo puedo ayudarte? Voy a repetirlo. En el matrimonio estas son las 3 preguntas claves. ¿Cómo puedo servirte? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedo bendecirte? ¿En qué manera te puedo bendecir? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿En qué te puedo ayudar? Las necesidades del otro se vuelven importantes. El matrimonio deja de sentirse una batalla y comienza a sentirse como una bendición, porque realmente Dios lo creó para ser bendición. El espíritu de servicio en el matrimonio es importantísimo. La Biblia enseña que este espíritu de servicio se ve de maneras prácticas. Por ejemplo, las esposas buscan respetar y apoyar el liderazgo de su esposo. Y los esposos buscan amar y cuidar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El esposo no usa su autoridad para dominar, sino para servir y para proteger. El corazón de ambos se vuelve de esta manera. ¿Cómo puedo bendecirte hoy? La realidad humana es mucho más compleja. En muchísimas ocasiones estos problemas se dan debido a ciertos factores. La Biblia describe muchas dinámicas. Hay debilidad, inmadurez espiritual y procesos de santificación que nunca empezaron o que nunca terminaron. Entonces todo esto se da. Y queremos llegar a ese matrimonio donde tenemos un espíritu de servicio los dos, donde se trata de los dos, no de solo uno. Pero ¿qué hay problema? Hay debilidad en la vida espiritual, hay debilidad en tu vida, hay inmadurez en tu vida espiritual porque no eres de los que oran, de los que leen, de los que buscan, de los que sirven, de los que están en continuo crecimiento en la gracia y el conocimiento de Jesucristo como la Biblia nos demanda. Y no hay un proceso de santificación, o sea, un proceso de ir moldeando mi vida a la imagen de Jesucristo porque nunca lo has intentado hacer. Entonces, déjame darle un consejo práctico a los esposos. Permítame hablar sencillo con los esposos. Muchos hombres necesitan aprender cosas importantes. El valor del afecto no sexual. Esto significa expresar amor y cariño sin esperar nada a cambio. Pequeñas cosas como palabras de aprecio, gestos de cariño, reconocimiento sincero son mucho más importantes a veces para una mujer que solo el acto sexual. Maridos, aprendan a decir frases como estas. Te amo porque trabajas duro por esta familia. Te amo porque haces sacrificios que quizá nadie más ve. Nuestros hijos son muy bendecidos por tener una madre como la que han tenido. A veces esas palabras no salen naturalmente, pero cuando aprendemos a expresarlas, fortalecen profundamente el matrimonio. Y este es el principio clave del matrimonio. Jesús dijo algo muy importante. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La clave aquí es uno. Cuando dos personas se casan, dos vidas separadas se unen. Dos historias se conectan. Dos caminos se convierten en uno. Con el tiempo empiezan a pensar parecido, a compartir sueños, a apoyarse mutuamente, porque así lo diseñó Dios.
Mi esposa y yo muchas ocasiones ni siquiera tenemos que hablar, ya sabemos, ya nos anteponemos a lo que, o anticipamos a lo que había que hacer o lo que había que decir, porque ya pensamos casi igual. Lo que significa eso es lo que significa ser una sola carne, construir un hogar juntos, compartir una vida común, caminar en la misma dirección. Significa dos vidas que antes estaban separadas, pero ahora son una sola historia. Ahora déjeme darle un consejo a los solteros. Si eres solteros, presta atención a esto. La persona con la que te vas a casar, eso será una de las decisiones más importantes de toda tu vida. La primera y la más importante es venir a Cristo para ser tu Salvador y servir a Dios. Esa es la primera y más importante decisión. Tienes que hacer esa decisión, venir a Cristo y adorar a Cristo y servir a Cristo, obedecer a Cristo. Y la segunda más importante es esta: ¿con quién te vas a casar? Porque la Biblia advierte en 2 Corintios 6:14, y escucha, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No te unas en un yugo desigual. Nunca vas a ver a un buey y a un burro juntos arando. No te unas en un yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dios te ha declarado justo. ¿Cómo puedes estar tratando de tener una relación con alguien que todavía no es justo delante de Dios? Eres luz. ¿Cómo puedes tener comunión con alguien que anda en tinieblas? Lo que estás haciendo es forzando una relación que terminará mal, lo quieras o no. Y no solo eso, sino que estás violando las direcciones de Dios, lo cual no va a traer bendición, sino heridas y dolor, situaciones negativas en tu vida. Es decir, mira, busca casarte con alguien que también ame a Cristo. Voy a decirlo otra vez. Busca casarte con alguien que también ame a Cristo. Tienes que aprender a amar primero tú a Cristo. Cuando tú amas a Cristo de verdad, buscarás a alguien que ame a Cristo de verdad. Alguien con quien puedas decir lo siguiente: Jesús es nuestro Señor y queremos vivir según lo que dice su palabra. Busca a alguien que pueda decir a esto contigo: quiero seguir a mi Señor Jesucristo y quiero que su palabra sea nuestra guía. La pregunta difícil ahora bien sería esto: cuando hablamos de matrimonio con una unión permanente, surge una pregunta muy difícil. ¿Hay situaciones donde el divorcio es permitido? Antes de responder, quiero decir algo con claridad. Como pastor no puedo cambiar lo que dice la Biblia, no puedo suavizar o maquillar lo que dice la Biblia. No sería amoroso para mí ocultar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Así que lo único que puedo hacer es abrir la palabra de Dios y explicar lo que realmente dice la palabra de Dios. Aquí no vale tu opinión, ni la mía, ni la del mundo. Lo que vale es lo que dijo Dios. Entonces, preguntas difíciles sobre el divorcio. ¿Cuándo permite Dios el divorcio? Si estoy divorciado, ¿puedo volver a casarme? Si me divorcié y ahora estoy en otro matrimonio, ¿estoy viviendo en adulterio? Estas son preguntas que hay que responderlas a la luz de lo que dice la Biblia. Entonces, la primera pregunta que estoy poniendo allí: ¿cuándo permite la Biblia el divorcio? Ahí la tienen. ¿Cuándo permite la Biblia el divorcio? Importante responderlas, por supuesto que sí, porque la Biblia tiene una respuesta. La primera situación es inmoralidad sexual, o sea, adulterio. Jesús afirma el diseño original de Dios para el matrimonio. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. En otras palabras, no debemos tratar de deshacer lo que Dios juntó, lo que Dios unió. Pero entonces los fariseos preguntaron por qué Moisés permitió el divorcio. Moisés, por la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19:8. Noten algo importante. Jesús dice permitió, no dice ordenó. El divorcio nunca fue el plan original de Dios, ni es el plan de Dios. Y luego Jesús añade en el versículo 9:
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. La palabra que Jesús usa para inmoralidad sexual implica una violación seria del pacto matrimonial. Porque el sexo no es simplemente un acto físico, es una unión profunda que Dios diseñó para el pacto del matrimonio. Voy a repetir eso. El sexo no es solamente un acto físico, sino una unión profunda en la que Dios diseñó para el pacto matrimonial. Cuando ocurre el adulterio, ese pacto ha sido profundamente traicionado. Tu problema real es con Dios directamente. Pero Jesús concede una excepción, pero es importante entender algo. Jesús no manda a divorciarse. Jesús lo permite, pero no lo exige. Una palabra de mi corazón para ustedes. Si alguna vez has sido traicionado por tu esposa o tu esposo, puedes decir con todo respeto y compasión, y te lo tengo que decir con mucho amor, lo siento, realmente lo siento. Yo sé que es doloroso, es devastador, e incluso una situación muy horrible, y el divorcio debería ser siempre el último recurso, pero no el primero, que es lo que la gente dice el día de hoy. El corazón de Dios siempre busca restaurar cuando es posible. A veces un matrimonio parece muerto, pero Dios tiene el poder de resucitar cosas muertas. Si Cristo mismo resucitó de los muertos, Él puede resucitar tu matrimonio si así tú lo quieres. La Biblia nos recuerda que Cristo sigue siendo fiel a su iglesia, aun cuando nosotros muchas veces le fallamos. Dios puede volver a unir aquello que se separó. Si Cristo puede resucitar a los muertos, también puede resucitar, restaurar tu matrimonio, el matrimonio quebrado, roto. Entonces, esa es la primera. La segunda situación es abandono por parte de un cónyuge o un incrédulo. Aquí tengo este pasaje, 1 Corintios 7. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandona. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es el consejo de el Señor. Es decir, si el cónyuge, el esposo o la esposa es incrédulo y desea continuar con el matrimonio, el creyente no debe por ninguna razón iniciar un divorcio. ¿Por qué? Porque Dios puede usar a ese creyente como instrumento de salvación dentro de ese hogar. Pero Pablo añade también en el versículo 15, que lo tengo aquí, déjenme ver, aquí está, ahí lo tienen. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó el Señor. Entonces, Dios es bien claro en su palabra. Si el cónyuge incrédulo abandona el matrimonio, el creyente no está obligado a forzar la relación. En ese caso, la Biblia permite dejar que esa separación ocurra. Otro caso, y voy a decirles que son demasiados casos y yo no estoy tratando de cubrirlos todos, eso es imposible, porque hay diferencias de caso a caso, de vida a vida. Pero solamente me voy a referir a este que es causas de abuso, las causas de abuso. Esta es una pregunta muy seria y muchas personas la hacen y debemos tratarla con mucho cuidado. Primero, debemos reconocer algo importante. No todo lo que hoy culturalmente abuso es realmente abuso. Pero también debemos reconocer con toda claridad que el abuso real existe. Hay situaciones trágicas donde personas sufren violencia física, abuso sexual, maltrato grave, abuso emocional, verbal. Eso es pecado, eso es maldad y Dios no lo aprueba. En situaciones así hay pasos que se deben tomar. Primero que todo, busca ayuda inmediatamente si estás en esa situación. Dios estableció las autoridades para proteger a las personas. La iglesia debe acompañar y proteger a esa víctima. Si estás en un caso como estos, nosotros mismos vamos a ayudar a que busques las personas adecuadas y denuncies lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque la seguridad es prioridad. La seguridad para ti, la seguridad quizás para tus hijos o para tus hijas. En muchos casos el abuso, la separación inmediata es necesaria para proteger la vida
y la seguridad. Y no quiero ahondar en esto porque todos los días hay noticias de muertes de alguien que abusó de alguien hasta la muerte. Salir de un ambiente peligroso no es falta de fe, es ejercer la fe más bien. Y muchas veces lo que estás haciendo es ser sabio porque estás buscando protección. Ahora, como les digo, no podía meterme en todo porque es muy difícil. Pero quizás aquí te estás sintiendo como culpable, como mal. ¿Qué hago entonces? Bueno, el corazón de Dios para el matrimonio siempre es fidelidad, restauración y gracia. Para Dios el matrimonio es acerca de fidelidad, siempre restauración y siempre gracia. Pero también tenemos que reconocer que vivimos en un mundo caído, en pecado, donde a veces ocurren situaciones muy dolorosas. Por eso necesitamos con verdad bíblica y siempre un consejo pastoral y reconocer que la gracia de Cristo es más grande que cualquier fracaso humano, que cualquier pecado. Entonces esta es la segunda pregunta. ¿Puede alguien divorciado volverse a casar? ¿Puede alguien divorciado volverse a casar? Si me he divorciado, ¿puedo volver a casarme? ¿Debería volver a casarme? Tengo que ser honesto con ustedes. Esta es una pregunta difícil de responder de forma general porque cada historia es distinta. Muchas veces alguien se acerca después del servicio y me dice en pocos segundos una situación muy compleja de vida y luego me pregunta, ¿qué puedo hacer? Pues la verdad, no te puedo dar un consejo sabio con información incompleta porque quizás me estás dando solo una cara de la moneda y es siempre bueno ver las dos caras. Yo no tengo la sabiduría de Salomón y sin conocer la historia darte un consejo. Yo no tengo eso y quizás te voy a dar un mal consejo si no conozco todos los factores. Por eso no sería responsable intentar responder a una pregunta como esta cuando hay miles de situaciones diferentes, pero sí podemos afirmar qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Los principios generales bíblicos. Cuando el divorcio fue bíblicamente permitido, la Biblia enseña que si el divorcio ocurrió en una nación bíblicamente permitida, entonces el nuevo matrimonio también puede ser permitido. Es decir, donde Dios permite el divorcio, también permite el volver a casarse. Pero ¿qué si el divorcio no fue bíblico? Ahora bien, hay otra situación más complicada. Algunas personas dicen, pastor, si mi divorcio no fue bíblico, pero ahora estoy en otro matrimonio, estoy viviendo en adulterio. Tenemos que hablar con honestidad porque sería falta de honestidad con Dios, sinceridad con Dios y honestidad y sinceridad con ustedes. Si el divorcio original no fue bíblico, entonces ese segundo matrimonio no debió haberse iniciado. Esto es lo que el Señor está enseñando. Pero también debemos entender algo muy importante. Romper el segundo matrimonio no arregla el primero. Los votos que hiciste con tu actual esposo o esposa también son votos reales y tienen peso delante del Señor. Por eso, lo que una persona debe hacer no es destruir otro matrimonio más, sino venir a Cristo con humildad. La Biblia nos recuerda una verdad maravillosa. En Romanos capítulo 8, el versículo 1, aquí se los puse. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué lindo. Ahora pues no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. En Cristo hay perdón real. Jesús perdona, Jesús restaura y Jesús redime. Eso significa reconocer que el pecado sí existió, arrepentirse sinceramente delante del Señor, recibir el perdón de Cristo y comprometerse a honrar el matrimonio actual. O, si no has dado ese paso, quedarte allí como estás y orar porque quizás haya una restauración. Ahora recuerda esto si estás divorciado. Tu identidad no es divorciado, tu identidad es perdonado por la sangre de Cristo. Repito, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El ejemplo de Jesús con la mujer samaritana es muy interesante, que el Señor le dice, ve y trae a tu marido, y ella le dice, no tengo marido, y el Señor le responde en San Juan capítulo 14, versículo 17, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Observa algo importante, Jesús reconoce que esa mujer había tenido varios maridos.
No entra en discusión para declarar que todos sus matrimonios eran válidos. Esto muestra que los pactos matrimoniales tenían peso real para el Señor. Por eso debemos tratar el matrimonio con seriedad y responsabilidad delante de Dios. Y aquí Dios no condena a la mujer. Dios muestra su gracia a la mujer, porque Dios es perdón, Dios es restauración, Dios es gracia. ¿Cómo debe responder entonces la iglesia ante el divorcio? Bueno, en nuestra iglesia, ¿cómo debemos tratar a alguien que ha pasado por el divorcio? Bueno, la respuesta es clara, con misericordia y compasión. El divorcio es una experiencia profundamente dolorosa, es algo que genera ansias, estrés, dolor, herida, resentimiento, a veces quedan en amargura. Quienes lo han vivido saben lo difícil que es esto. La Biblia dice en Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Y qué significa eso, pastor? Que Dios aborrece el divorcio. Pero observen algo importante. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, no a las personas divorciadas. Dios ama a esas personas. Jesús Cristo murió por esas personas. Si estás aquí y llevas el peso de un divorcio o divorcios en tu vida, escucha con claridad. En Cristo no hay condenación para ti. Tu identidad no está marcada por tu fracaso. Tu identidad no está marcada tu identidad está marcada por la gracia de Dios. Lo más verdadero en ti no es una D de divorciado. Lo más verdadero de ti es una P de perdonado por la sangre de Jesucristo. Por eso puedes caminar hacia adelante con libertad y con tranquilidad y paz. ¿Qué es el llamado de Dios a un día como hoy? Es un llamado al arrepentimiento, a la palabra predicada por su Espíritu Santo, aplicarla a nuestros corazones. Algunos de ustedes saben que están caminando en una dirección que no honra a Dios. Tal vez estás pensando en tomar decisiones que pueden destruir tu matrimonio. Si ese es tu caso, el llamado es claro de parte de Dios. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Humíllate delante de Cristo. Permite que el resultado lo maneje el Señor. No todo está perdido. Dios todavía bendice a quienes regresan a Él con un corazón sincero, honesto y arrepentido. Quiero darles un llamado a los que viven juntos sin casarse. También quiero hablar con ustedes con mucho amor. Muchos hoy están viviendo un matrimonio sin haber hecho el pacto delante de Dios. Tal vez viven juntos, quizás hasta ya tienen hijos juntos, pero nunca han formalizado ese pacto matrimonial. Si el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, entonces hay que ir a la obediencia al Señor y a honrar a Dios con tu relación y establecer un matrimonio delante del Señor. La iglesia está aquí para ayudarte y no para juzgarte, no para condenarte. Queremos acompañarte, queremos aconsejarte y caminar contigo hacia la obediencia a Cristo. Una iglesia, nosotros somos una iglesia que levanta a las personas, no que las aplasta. Nuestra familia de fe no está aquí para señalar errores. Si solo enseñamos acerca del pecado y esperamos que con la gracia de Dios y el Espíritu Santo salgas de allí. Estamos aquí para ayudar a las personas a levantarse. Cuando alguien decide obedecer a Dios, la iglesia celebra, porque cada paso de obediencia es una victoria en el Evangelio. Miren, después de escuchar algo como esto, les animo a que lo piensen, les animo a que oremos y que nada de lo que hoy se ha enseñado en las partes en que no tenemos que meternos vaya a ser un motivo para que nuestro matrimonio vaya a dar donde no tiene que dar. Sé que ha sido largo, pero espero que lo que hoy Dios les enseñó lo llevemos a cabo y que los votos que hicimos en 3 semanas, nada de esto los destruya. Que reconozcamos que hay un enemigo que quiere destruir nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la gracia de Dios, es el reflejo del amor de Dios, es el reflejo de la unidad de Dios. Es lo que va a convencer a muchísimos de la gracia, del perdón, de la salvación. Es lo que va a generar más familias de tu linaje, de tu herencia biológica, que van a también crecer igual que tú en el matrimonio. Que Dios use su palabra en nuestras vidas para generar matrimonios que honren realmente al Señor. No basado en opiniones, no basado en lo que la filosofía del mundo, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y si estás acá, ahora que llegue por allá, por cierto, voy a hacer un momento en renovación de votos para que lo empiecen a pensar.
Y desde ahora digan, vamos a renovar nuestros votos basados en esta palabra que hemos escuchado. Les animo, si estás aquí sin Jesús, hoy escuchaste que hay perdón en Jesús, hay restauración en Jesús, hay una nueva vida en Jesús. Hay no solamente salvación del infierno, hay vida eterna en Cristo Jesús, pero hay una nueva esperanza, hay una nueva manera de vivir y de pensar, y todo es guiado por Dios a través de su palabra y con su Espíritu Santo. Les animo a que tomen decisiones hoy y que no salgan de aquí iguales. Si eres soltero o soltera, tienes que tomar una decisión, honrar a Dios en tu cuerpo, en tu mente, y conservarte para esa persona que Dios tiene para ti. Que puedas llegar a casarte con esa persona que también ama al Señor. No escojas estar con tinieblas, no escojas estar con injusticia, no escojas estar con personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Y aun si lo conocen, escoge una persona que ame a Cristo como tú también lo amas. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, que tu palabra lleve mucho fruto en la vida de todos aquellos que tuvieron no solo honestidad, sinceridad, sino humildad para recibirla y hoy para aplicarla. Te ruego, Señor, que ahora que termina este servicio, haya cambios, haya entrega, haya compromiso, haya decisiones en las que podamos llevar nuestras vidas con gracia a ti, que podamos llevar nuestros matrimonios, Señor, a tu altar, para que sean, Dios mío, matrimonios que te glorifiquen, matrimonios que sean el reflejo de quién eres tú. Oro en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos. Pronto nos estaremos viendo con la gracia de Dios. Una vez más, Dios los ama y tiene grandes cosas para ustedes. Chao, mis hermanos.